Bienvenidos, este es un nuevo programa de Focus en Democracia. Soy Marlon Puertas. Hoy es martes 3 de mayo del 2016 y es el Día Mundial de la Libertad de Expresión, declarado así en su momento por las Naciones Unidas. Así que mando un saludo afectuoso a todos los colegas que se dedican en efecto a luchar por la libertad de expresión, por sacar la verdad, por informar día a día con libertad, con la poca libertad que existe al momento aquí en Ecuador, pero que siguen en la lucha. Así que bienvenidos, gracias por su atención. Hoy damos seguimiento a un tema que es realmente importante y de coyuntura, como es los ingresos que el gobierno está recaudando por diversas vías para enfrentar la catástrofe ocurrida el pasado 16 de abril, el terremoto de 7.8 grados de intensidad en las provincias de Manabí, sobre todo, y algunas zonas del sur de Esmeraldas. Estamos con los invitados del día de hoy. El economista Jorge Rodríguez es miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, es economista y un conocedor también del tema de seguros, que es uno de los ámbitos que vamos a tocar hoy. Y también está el economista Jaime Carrera del Observatorio de Política Fiscal. A los dos les agradezco por su presencia para venir a conversar sobre este importante tema. Empezamos con algo que tengo aquí. Yo hice unas cuentas sencillas en realidad, respecto a lo que el gobierno ya ha empezado a recoger como parte de los ingresos que van a hacer falta para justamente iniciar la reconstrucción en Manabí y Esmeraldas. Lo primero, Jaime, fue la aprobación inmediata o la vía libre que dieron organismos multilaterales como el BID, como la CAF, como el Banco Mundial, para la entrega rápida de préstamos que llegan a 650 millones de dólares, que entiendo ya están en ejecución, llegarán en los próximos días. También, a su vez, la ONU ha hecho un llamado a los países amigos del mundo para que también envíen su aporte, para que se metan la mano al bolsillo y den su porcentaje de ayuda al Ecuador. Ha pedido una cantidad de 73 millones de dólares, que entendemos también ya se está recogiendo. Y a la vez el gobierno ha activado un nuevo proyecto de impuestos que justamente hoy en Asamblea ya se trata en primer debate, elevando el IVA en 2 puntos, cobrando un porcentaje al patrimonio de las personas que tienen más de $1 millón de patrimonio, cobrando además un día de sueldo solidario, lo llaman ellos, a las personas también que ganan determinada cantidad de sueldo, $1.000 en adelante, etcétera. $1.000 millones más es la proyección oficial. La pregunta para empezar, Jaime, es ¿qué va a hacer el gobierno con esta plata? Está bien haber empezado a recoger plata sin haber definido primero el monto real de afectación del terremoto ocurrido el pasado 16 de abril. Bueno, gracias a la invitación. Primero, yo creo que hay que separar dos cosas, ¿no? Antes del terremoto ya el Ecuador venía acumulando una serie de problemas en la economía y en el tema fiscal concretamente, ¿no? Recordemos que cuando se aprobó el presupuesto, se aprobó con un déficit de 4.000 millones de dólares y más otras necesidades, era más de 6.000 millones. Y ya se dijo en aquella época que habían ingresos que estaban sobreestimados y una serie de ineficiencias del presupuesto. En rigor, el déficit del presupuesto era de 7.000 millones de dólares, es de 7.000 millones, más otros pagos adicionales de amortizaciones de deudas, certificados de tesorería, bonos comprados con la Reserva Internacional, los pagos a la OXI y una serie de cosas adicionales. Las necesidades de financiamiento superaban los 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares. Solo para 2016. Solo para 2016. Incluyendo todo esto que el gobierno muchas de estas cosas no las incorporó en el presupuesto. Y de eso poco ha conseguido el gobierno hasta antes del terremoto. Mire usted que consiguió un préstamo de 970 millones en enero, muy caro con China, a corto plazo, 100 años de gracia. Se anuncia otro préstamo de 2.000 millones que va a ingresar luego y alguna colocación de bonos de deuda interna. Entonces, si uno proyecta todo eso hasta fin de año, ¿no? Aunque el gobierno redujese el gasto en más de 3.000 millones de dólares, aunque redujese, y con estas fuentes de financiamiento que hablamos, el gobierno tendría una brecha a fin de año de alrededor de 4.000 millones de dólares.
y ya con pocas posibilidades de conseguirla, ¿no? Este aumento del ICE que apenas rinde 300 millones de dólares. En ese entorno surge el tema del terremoto. Entonces, la reflexión que todos se hacen es, si el gobierno ya tiene este problema fiscal severo, de muy difícil solución, y por otro lado tiene una serie de recursos, como los que usted describe, en tributos 1.090 millones según el gobierno, préstamos de multilaterales 970 millones, allá están 2.000 y más las ventas de activos que se van a hacer. Entonces la reflexión es, si hay esta brecha importante de difícil financiamiento, que exige ya un ajuste del gasto severo, y por otro lado, de aquí, imaginemos de aquí a diciembre, ¿qué va a gastar el gobierno en la reconstrucción? Gastará 300, 400 millones, lo de los multilaterales, ¿no? Entonces, si ingresan más recursos, la duda que existe es, y muy razonada, esos recursos van a servir para compensar en algo la gran brecha fiscal que ¿A dónde van a ir? ¿Cuál va a ser el destino de esos recursos que entran por una eventualidad? Por una eventualidad. Una desgracia en realidad. Me olvidaba de decir que ya el gobierno, haciendo de tripas corazón, como se dice, fue a Washington a tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional, que ya informó también que se están tramitando o se están gestionando 400 millones de dólares adicionales. ¿El Fondo Monetario pone tal vez algún tipo de condicionamiento exclusivo para que esa plata que se puede dar se destine exclusivamente a las tareas de reconstrucción? ¿Se puede controlar de alguna manera eso desde Washington? Bueno, se dice que esta línea es específica de 370 millones para este tipo de hechos naturales que ocurren en cualquier país, que pueden ocurrir en cualquier país del mundo. Pero recordemos que antes del terremoto, la misión del Fondo Monetario estuvo aquí 15 días. Sí, ya estuvo, sí. Revisando todas las cuentas públicas, ¿no? Y el gobierno ha estado ya en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, porque el problema de liquidez fiscal es realmente severo. Desconozco si van a haber condiciones a raíz de este préstamo. Lo que sí es absolutamente claro que el Ecuador requiere de asistencia financiera internacional porque ya no tiene manera de sacar adelante la liquidez de la economía y el tema fiscal. Entonces, se dice que este préstamo no podría tener condicionamientos. Yo realmente dudo. Yo creo que algo puede haber, pero a pesar de que ya muchas cosas ha hecho el gobierno, que estarían en la dirección de lo que el Fondo Monetario, entre comillas, supuestamente exige a los gobiernos, porque realmente este tipo de organismos le exige o le dice a los gobiernos lo que usted, si le presta al Estado, le diría que haga el Estado. Si usted le presta al Estado, ¿qué le va a decir? Tenga las cuentas en orden para que me pueda pagar. Como cualquier banco privado en este caso. O tenga una economía sana, porque eso hace que hayan inversiones, que se produzca recursos para el presupuesto estatal. Entonces allí hay una serie de malas estoy concediendo un dinero de préstamo para que construya la casa, pero no para que se vaya a vacacionar a Hawái, por ejemplo. Exactamente. Es lo mínimo que uno se puede exigirle a un Estado cuando se le presta por sentido común, es tener un manejo sano de su economía y de sus cuentas públicas. Y si no, el precio, Marlon, es oneroso. Por ejemplo, cuando colocó bonos del Estado, 2.000 millones, 2.500 millones, al 10,5% de interés. ¿Qué interés más elevado? ¿Podremos pagar eso alguna vez? Entonces la duda que existe en este momento, a futuro, es en esta situación fiscal y económica, que no ha sido capaz de generar las condiciones para que en el futuro haya recursos, la duda que existe es, ¿se podrán pagar las deudas? Estamos hipotecados realmente. Para cerrar con usted, Jaime, este capítulo, y hacernos una idea real de lo que está ocurriendo con las finanzas públicas. ¿Cuál es el estado de la caja fiscal, por ejemplo, para pagar sueldos? Acabamos de concluir el mes de abril y lo que yo quisiera saber es si hubo la plata suficiente para pagar los sueldos de la burocracia. ¿Hubo esa plata? ¿Cubrimos por lo menos eso? Al 30 de abril, a la semana anterior, los saldos en el Tesoro Público, lo que puede girar el tesorero Pablo, era de apenas 99 millones de dólares. ¿Y cuánto se necesita para pagar la burocracia? Y cada mes, para la burocracia, 700 millones. Pero si usted agrega eso,
bono de desarrollo humano, intereses de la deuda, mantenimiento mínimo del Estado. Al menos cada mes se necesitan unos 2.000 millones de dólares. Y teníamos 99 millones. En la caja pública, sí señor. Entonces el problema, y si uno compara el gasto entre enero-abril del año anterior con enero-abril de este año, va a ver que las recaudaciones caen alrededor del 20%. Entre enero-abril de este año se recibieron en el Tesoro Público algo más de 4.000 millones de dólares. Y eso se repartió en casi 3.000 millones en sueldos. En el bono de desarrollo humano, alrededor de 200 millones, intereses de la deuda, algo a los gobiernos seccionales y se acabó el dinero. Esa es la situación del Estado en este momento. Economista Rodríguez, realmente el chanchito está vacío de lo que parece. ¿Usted cree que la plata que está viniendo por la circunstancia terrible del terremoto, y que está obviamente aprobada por ya algunos organismos multilaterales, en efecto va a ser destinada para la emergencia, o el gobierno va a meter mano, como ha hecho en otros casos, ¿no? En tema IES, por ejemplo, para sus necesidades fiscales? Yo creo que cometimos como sociedad civil un error cuando planteamos el tema de los fideicomisos. En primer término, se hizo político cuando uno de los candidatos hizo ese planteamiento, y eso ya era enfrentarle al gobierno. Yo creo que era de, utilizando la propia ley de presupuestos, crear una cuenta especial, y eso permite la ley, una cuenta especial determinada específicamente para el destino que queremos en solventar los gastos del terremoto. Bajo esas condiciones, a ese fondo especial que es fondo presupuestario, y que podía tener una veeduría o una contraloría social hacia atrás, que verifique realmente el destino y la utilización adecuada de los fondos, había como llevar un control diario, si se puede decir. Es lo mismo que, en definitiva, en una apuesta en el casino. Usted pone tanto dinero y le aparecen los premios. En definitiva, es los ingresos y los egresos diariamente, para efectos de transparentar el tema. Pero acá lo que preocupa realmente, aparte de que no se sabe a dónde van a ir los fondos, porque no se sabe si están financiándose el déficit presupuestario que habla el economista Carrera, o están financiando realmente aquellas necesidades que requiere este rato 2 provincias del Ecuador. Entonces, eso en un gobierno que no tiene la confianza o no brinda la confianza a la opinión pública, es bastante complicado. Yo creo que hubo un error desde un inicio. Usted recordará que a inicios del gobierno ellos hablaron de que iban a tener una reserva para todo lo que son fenómenos naturales, para riesgos catastróficos, de 600 millones de dólares. Eso se habló hace 9 años. Y hubiera sido lógico que teniendo 600 millones de dólares, aunque no tengan en forma inicial, hubieran tenido esa cantidad para efectos de afrontar un hecho que hoy día necesita una liquidez de alrededor de los 250 millones. Y le digo, ¿por qué 250 millones? Hemos hecho el cálculo. Por efectos de que esta economía de las 2 provincias necesita el combustible que le haga caminar. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si es que con los 250 millones de dólares repartíamos 15.000 dólares por cada uno de los muertos? Multiplique. 600 muertos o desaparecidos, digamos 800, digamos 1.000 personas. Por 15.000 dólares, usted tenía 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Con 15 millones de dólares, usted daba ya una posibilidad a los familiares de los fallecidos para que puedan comenzar a producir nuevamente, porque el problema es el lucro cesante. El problema es que hay una provincia paralizada que no puede seguir adelante. Una especie de seguro de vida, plantea usted, economista. Era un autoseguro que con riesgo catastrófico tenga una primera fase, los 600 millones de dólares. Podían a través de Seguro Sucre contratar un exceso de pérdida. Eso se hace normalmente en reaseguros. Un exceso de pérdida que vaya de los 600 a los 2.000 millones de dólares. Y eso costaba realmente una cantidad insignificante en comparación a lo que nos va a costar hoy día. Hablemos de otro tema. Hablemos de cuáles son las pérdidas. Las pérdidas son fundamentalmente de los instrumentos de trabajo, de la vivienda y del negocio pequeñito de ese montón de gente. Porque calculamos que aproximadamente unas 15 a 20.000 unidades familiares pierden su fuente de trabajo. Ellos no son empleados públicos. Ellos no dependen de un cargo fijo, sino venden chocolates, venden pescado, venden todos los negocios. Básicamente pequeños. Comerciantes. Son pequeños comerciantes. Si a ellos les dábamos, digamos, 3.000 dólares para que repongan sus implementos de trabajo, más 3.000 dólares para que tengan una materia prima o los productos que estaban comercializando, con 6.000 dólares,
calcule 10.000 familias. Y multiplique por las 10.000 familias por los $600, por los $6.000, usted va a tener una cantidad que, sumado a lo anterior, todavía no llega a los $200 millones. Y así, hablando de los que perdieron las casas. Y esto era una ayuda inmediata, ¿no? Pero imagínese usted, con $250 millones, entregando después de 15 días, después de un hecho de esa naturaleza, ¿qué le pasaba a la provincia? Había una movilidad. Le metíamos el combustible para que no pase lo que le está pasando en este momento, en definitiva, porque han vivido más o menos bien, o han morido más o menos mal en estos 15 últimos días. Porque ahí es cuando hay el atropellamiento de todas las personas que quieren poner dinero o que quieren poner una donación. Después de 15 días, todo el mundo se olvidará. Y ahí comenzaremos a ver realmente cómo hay una provincia que languidece por efectos de que ya la gente se olvidó del tema. En resumen, yo creo que faltó una política que originalmente le dé posibilidad que no solamente a esas provincias, sino también a la parte del Cotopaxi, todo lo que significa riesgos de la naturaleza, pues pueda nuevamente reconvertirse la economía y darle vitalidad justamente a los que menos tienen, porque quienes no tenían seguros son los más pequeños, y ellos son el 99% de los afectados en el terremoto. Interesante la propuesta que ha hecho Jorge Rodríguez en este programa de haber, en este caso el gobierno, dado el primer paso de dar una ayuda directa a las víctimas, a los familiares de las víctimas, para que de esta forma la propia economía se reactive. Justamente lo que el gobierno intentó hacer el pasado fin de semana con un llamado tour solidario. Vámonos todos a Manabí a hacer el gasto más o menos a los manavitas para que puedan tener algo de efectivo, algo de trabajo, para que puedan volver un poco a su vida normal. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos enseguida porque hay mucho más para tocar sobre este tema. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Gracias, quiteños, por toda su solidaridad. Ahora, ese espíritu debe fortalecerse. Necesitamos más manos, más voluntarios, más donaciones, más solidaridad. Nuestros hermanos afectados por el terremoto nos necesitan. Nuestra ayuda es más importante ahora. Puntos de donación y de voluntariado. Patronato San José, Cruz del Papa, Parque Bicentenario y Tribuna del Sur. Nuestro entusiasmo sigue vivo. Aún tenemos mucho que dar. Soy quiteño. Soy solidario. Alcaldía de Quito. Fin del espacio publicitario. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Regresamos, gracias a ustedes por su atención. Economista Carrera, el presidente de la República lanzó una cifra y no ha vuelto a dar otra hasta el momento respecto a los daños ocasionados por el terremoto. Él habló de, a ojo de buen cubero, de 3.000 millones de dólares y por coincidencia, digo yo, más o menos esa es la cifra que ahora se acerca a lo que el gobierno piensa recaudar en corto plazo prácticamente, un año, ¿no? 3.000 millones de dólares. ¿Esta cifra se acerca a la realidad? ¿Fue apresurada tal vez lanzarla? ¿Queda corta? ¿Queda larga? ¿Qué cree usted? Bueno, el mismo presidente dijo que esa cifra era lanzada al azar, que iba a llamar a alguien de la CEPAL para que les ayude a calcular los costos del terremoto y alguna comisión especial. De lo que se conoce, por ejemplo, decía hace un momento en Chile,
en el último terremoto. Decían que ha costado 30.000 millones, ¿no? Pero que eso era el costo general. Al final el gobierno terminó gastando 8.000 millones de dólares, porque los gobiernos tienen que cubrir las pérdidas en infraestructuras y otro tipo de cosas que les corresponde a los gobiernos, ¿no? Pero más allá de los costos, Marlon, yo creo que esa cifra de 3.000 millones a lo mejor esté sobreestimada, y el gobierno, sin tener un plan adecuado, se lanzó a tributo y una serie de cosas sin tener claro el tema. Me parece que lo que le llevó al gobierno es a aprovechar esto para tratar de obtener recursos para los fines fiscales. Pero el tema de fondo, a mi juicio, es si el Ecuador, si un país tiene una economía sana, bien administrada, está mejor protegida para este tipo de accidentes naturales, ¿no? Vea el caso de Chile. Chile tenía un fondo del cobre muy importante y lo sigue teniendo, ¿no? Y tenía una economía más sólida, sigue teniendo una economía sólida. Y pudo sobrellevar el tema del terremoto sin mayor inconveniente. Tomó algo de los fondos de ahorro, luego algunos impuestos por allí, y la economía salió sin sobresaltos. Pero ahora el Ecuador tiene este terremoto en una economía que decrece, que va a decrecer este año, qué sé yo, 3, 4%, tiene una gran debilidad en las cuentas públicas, una gran debilidad en inversiones, en toda la economía. Entonces la lección de este terremoto es que los países por sanidad social deben tener economías sólidas y mejor administradas. Y el temor que yo tengo es el siguiente: si usted, Marlon, hace un poco de recuento los últimos 45 años, ¿no? Después del primer boom petrolero, al inicio de los 80, ya hubo un fenómeno del Niño. Hubo problemas con la deuda, también con la caída del precio del petróleo, ¿no es cierto? Y terremoto. Y el país sufrió circunstancias parecidas. Vino Hurtado, hizo ajustes de la economía, pero la economía no siguió un sendero de largo plazo, ¿no? Y pasamos ajustando la economía. Luego vino Félix Cordero, 87, otro terremoto, se dañó el oleoducto, también problemas en la economía, y otra vez el Ecuador decreció. Y luego tampoco supimos seguir una senda de un buen manejo económico, y la economía siguió en declive, sobreviviendo así. Los altibajos. Y luego viene el 99, otro fenómeno natural, fenómeno del Niño, terremoto de Bahía, baja del precio del petróleo. Vea usted los ciclos, ¿no? Y vino la crisis 99, tampoco aprendimos nada. Y luego viene 2000, la dolarización, otro boom petrolero largo, ¿no es cierto? Y ahora tenemos otra vez, baja el precio del petróleo, terremoto y otros problemas. Entonces aquí el tema es ver de otra manera ya el Ecuador con estas lecciones, ¿no? No podemos seguir 45 años con bajas y subidas y sobreviviendo en la economía, y el país al final termina retrocediendo y no avanzando, ¿no? La gran lección histórica sería entonces que sí son necesarios, pues, tener los menospreciados fonditos, que son un ahorro y que sirven para este tipo de eso es obvio, ¿no? Es decir, no hay que llamarle fondos para la deuda, para nada. Hay que tener un fondo de ahorro, necesariamente, no solo para desastres naturales, sino para tener finanzas públicas estables, ¿no? Porque un fondo sirve para eso, para brindar confianza en el manejo de la economía y del fisco, ¿no? Economista Rodríguez, no nos olvidemos que algunos de los edificios que están destruidos son públicos. Infraestructura pública que debió haber estado también sometida obviamente a los seguros respectivos. Ahí también me imagino que el gobierno tendrá una recuperación de fondos para también proceder a la recuperación de estos edificios. ¿Usted tal vez tiene una idea de si en efecto estos edificios públicos están asegurados? Más o menos cuánto sería lo que el gobierno va a recuperar en ese sentido. Permítame primero hablar de los fonditos. El fondito que teníamos antes de gobierno, ¿y por qué lo denosta a ese fondito? Era porque el 70% se destinaba específicamente para el pago de deuda. Fue hecho por disposición de los organismos internacionales y el Fondo Monetario Internacional para efectos de garantizarse el pago de la deuda. Y esos fonditos no nos sirven. Nos sirven fondos, como dice el economista Carrera, fondos que nos permitan, en definitiva, tener un ahorro que nos
nos haga que podamos seguir caminando en los momentos de crisis, fundamentalmente de la crisis fiscal. El ciclo económico es irremediable. Eso está escrito desde hace siglos, básicamente por un ruso maravilloso que hablaba justamente del tema y que hizo el primer descubrimiento de lo que le pasaba al mundo. Al Ecuador le pasa lo mismo que le pasa al mundo. O sea, no estamos ajenos a eso. Entonces, el tener fondos, en este sentido, debió haber tenido desde un inicio. No de aquellos que teníamos con anticipación, sino otros que nos sirven específicamente. En eso sí tuvo razón Correa, entonces, para justificar su eliminación. Así es. Pero tampoco ha tenido razón cuando se propuso tener $600 millones para este fondo de contingencia, que no lo tuvo. En definitiva, todo el dinero que entraba se lo gastó de manera absolutamente, hasta cierto punto, libertina. Porque la contratación pública es básicamente libertina en el transcurso de los 9 años. ¿Qué estaban asegurados? Estaban asegurados aquellos servicios públicos, especialmente en aquellas entidades que manejan, por ejemplo, comencemos por lo que es telecomunicaciones. CNT, que ahora le quieren vender una parte para efectos de tener dinero, dicen, para financiar parte del terremoto, pero posiblemente es para quedar bien al final del gobierno. El CNT tiene hecho el seguro para efectos de cubrir todo lo que significa la transmisión de la onda telefónica, lo que es torres de repetición, todo lo que son instrumentos básicamente para lo que son telecomunicaciones. En eso no hay problema. En el caso de electricidad, igual, todo lo que es el Sistema Nacional Interconectado tiene seguro. Entonces no hay problema básicamente. En definitiva, los servicios públicos tienen seguro. El Estado no va a gastar 20 centavos. El 100% va a recobrar de la compañía del Estado, que es de Seguro Sucre. Hospitales, por ejemplo, economistas. Hospitales en su gran mayoría tienen seguro, especialmente de aquellos que estaban bajo el control del Seguro Social, no del Ministerio de Salud. Porque el caso del Ministerio de Salud también corre por un problema de tipo presupuestario y no necesariamente tenían seguros adecuados para cubrir ese tipo de asuntos. Y igual sucede con el caso de las escuelas y los colegios, que han sido también bastante dañados. Ahí yo creo que debería haber un poco también un recurso de repetición hacia aquellos constructores que nos entregaron ese tipo de bienes que no han sido bien construidos, porque es inaudito que usted encuentre edificaciones que no tienen 2 o 3 o 4 años de construidos, que se han ido abajo. Ahí hay una responsabilidad de los fiscalizadores, hay una responsabilidad de los constructores y de los administradores de la cosa pública que no lo hicieron bien las cosas. En definitiva, yo creo que aquí también tenemos que poner un poco de ejemplo para efectos de poder recuperar aquel dinero que no lo podemos hacerlo a través de los seguros. No hay seguros para las carreteras, no hay seguros para los puentes, no hay seguros para varios de los edificios públicos. Por ejemplo, la Judicatura de Puerto Viejo, la vi, yo estuve ahí, la vi muy afectada. Sí. Es un edificio nuevo que realmente presenta daños serios. Algún técnico tendrá que determinar finalmente qué es lo que se necesita. Ahí el problema básico es que el Consejo de la Judicatura, para efectos de tomar el seguro de incendio que incluye terremoto, no necesariamente debe haber tenido la valoración real de reposición de ese tipo de activos. Normalmente lo que se hace es, históricamente usted asegura la misma cantidad que pasa con anticipación, pero lógicamente un costo que de hace 5 años no es el mismo de hoy día. Entonces la reposición de esos bienes va a ser bastante complicado. El Consejo de la Judicatura tiene seguro de los edificios, evidentemente hay un infraseguro bastante grande y eso les hará básicamente hoy pensar en que no hicieron bien las cosas por efectos de pagar una cantidad adecuada de las primas de seguro. Ahora, todos sabemos que Seguro Sucre, que es del Estado y maneja el gobierno, su administración, tiene obviamente el control de la mayoría de los edificios públicos, están asegurados con Seguro Sucre. La pregunta que hago es, ¿tendrá Seguro Sucre el reaseguro a nivel internacional para cubrir esto? Obligatoriamente. Es obligatorio. Obligatoriamente. Porque hace años se denunció que no tenían algunas cosas. Habían algunos angelitos que en un inicio incluso falsificaron las notas de cobertura. Cierto es. Exactamente, pero por eso. Hay un solo angelito que está preso. Todos los demás siguen libres. Entonces confiemos que todo tiene reasegurado. Yo creo que tienen todos asegurado y lógicamente hoy día es justamente una posibilidad de que verifiquemos que las cosas se hicieron a través de una compañía de seguros del Estado. Economista Carrera, el gobierno hoy empieza ya la asamblea, el primer debate, seguramente la asamblea aprobará, como es casi seguro prácticamente,
el nuevo paquete de carga impositiva a los ciudadanos con la intención supuestamente de ayudar con esos fondos a las tareas de reconstrucción. ¿Qué va a pasar con el IVA, por ejemplo? Le suben 2 puntos más al IVA del 12 al 14%. ¿Esto va a tener el efecto recaudatorio que busca el gobierno o más bien va a contraer aún más la economía? No, de hecho va a contraer más. Mire usted que ya desde el IVA viene reduciéndose desde agosto del año anterior, mes a mes. La recaudación. La recaudación, sistemáticamente, mes a mes. Y si uno se compara la recaudación del IVA de enero a abril del año anterior con enero a abril de este año, la reducción es alrededor del 20%. Y generalmente, cuando las economías decrecen, se refleja en bajas recaudaciones, y cuando se sube este tipo de impuestos, el efecto es aún más profundo, porque la gente consume menos. Suben los precios, la economía, hay menos demanda e incluso aumenta la evasión. Es decir, es una invitación a la evasión, además. Sí, y con un desempleo que va creciendo y una serie de aspectos adicionales, seguramente que las recaudaciones van a ir decreciendo y el efecto va a ser más negativo que lo positivo que, entre comillas, puede ser la recaudación. Aunque ahí yo creo que hay temas importantes que hay que analizarlos en el país. Una política pública responsable debería aislar el tratamiento estructural de las finanzas públicas, que ya es débil antes del terremoto, y el tratamiento del terremoto. Si por las carencias fiscales el Estado llega a usar el producto de estos impuestos en el tema de solucionar sus apuros fiscales, lo que va a hacer es a producir más distorsiones en la economía. Hagamos esta reflexión. Supuestamente estos impuestos son por una sola vez. Como las salvaguardias en su momento dijeron. Y si se venden activos, también la venta de un activo es un ingreso por una sola vez. Digamos que parte de eso se usa para arreglar los problemas fiscales coyunturales y se mantiene un nivel de gasto de X en el gobierno. ¿Qué va a pasar el próximo año y el 2018? Si sigue manteniendo ese nivel de gasto y los recursos por una sola vez ya se consumen. Entonces lanza para el futuro más distorsiones en el sostenimiento de las cuentas públicas y de la economía. Por eso es que lo responsable en la gestión pública debería ser enfrentar las deficiencias estructurales de la economía que ya vienen arrastrándose desde hace años, tanto en la economía como en el tema fiscal, y aislar el tema del terremoto por otro lado. Incluso me parece que es muy apresurado haber lanzado un paquete de tributos como estos, que van a afectar más la economía, porque un alza del ICE perjudica a la gente más pobre, a los pequeños comerciantes, a todo el mundo. Un alza del IVA es regresivo y afecta a todo. Le torna más débil una economía que de por sí ya es débil. Y si de aquí a diciembre, como se ha manifestado, se necesita menos recursos que pueden cubrirse con los multilaterales, porque están hablando 300 millones del BID, 150 de la CAF, 150 del Banco Mundial, 600. ¿Y si viene el FMI? Y si viene el FMI, 370, son casi 1.000 millones de dólares, supuestamente de desembolso casi inmediato. Entonces, lo que debió haber hecho el gobierno es actuar con más calma, con más prudencia, reunir una junta de reconstrucción, establecer con más calma cuánto va a costar esto realmente, utilizar los fondos de los multilaterales y más bien crear un ambiente económico saludable, porque la reconstrucción se va a lograr con una buena economía. Básicamente. Eso, básicamente, ¿no? Y eso es lo que debió haber hecho el gobierno. Me parece que aquí los costos van a ser más negativos que lo que se pretende. Y recordemos que los golpes a los bolsillos de todos son 2 semanas seguidas, porque la semana pasada nomás se aprobó el otro paquete tributario, el del azúcar, el de cobrar más a los cigarrillos, a las bebidas azucaradas, y ahora viene este otro, o sea, no dan respiro. Imagínese, Marlon, del ICE, 300 millones de dólares, ante la magnitud de los problemas fiscales que hay, es absolutamente insignificante. Y el gobierno se resiste por ejemplo, a reducir el gasto corriente.
en la ejecución del presupuesto entre enero a abril de este año y enero a abril del año anterior, en la comparación, el gasto corriente en suelos, por ejemplo, sigue creciendo. El gasto corriente sigue creciendo. Eso no se ha detenido. Eso no se ha detenido. Y hay reducciones en el gasto de capital, pero muy pocas. Pero no hay un ajuste real del gasto público en función de las carencias que existen actualmente. Y una agravación del ICE para recaudar $300 millones realmente que es inoficioso en el manejo de la economía. Y tan cierto es lo que dice usted, economista, que por ejemplo en materia de comunicación, que es uno de los gastos preferidos del gobierno, acabamos de saber que en Flopec, que es una empresa de transporte de combustible del Estado, se ha contratado en un mes $2,5 millones para contratos de comunicación. O sea, lo mismo pasó en TAME. Y TAME, que es una empresa que se reveló, tiene pérdidas superiores a $58 millones, también tiene ese tipo de gastos. Entonces, ahí viene la contradicción, ¿no? La paradoja. TAME le debe a Petroecuador por consumo de combustible $62 millones. Economista, este es un buen momento para que el Estado, el gobierno en este caso, decida vender activos nuevamente con el tema del terremoto, ¿no? Nuevamente para cubrir todas las necesidades del terremoto. Y resulta que pone a la venta ya la hidroeléctrica Sopladora, que dice el presidente se han gastado $900 millones en su construcción, incluyendo la carretera que la conduce hacia allá. ¿Es el mejor momento o más bien hay que decirle al gobierno un ratito, a ver, pare, primero hagamos cuentas? ¿Qué le parece? Bueno, es como el esposo que tiene doble vida, ¿no? Que por un lado juega y apuesta y pierde plata, y por otro lado le rebajan el sueldo. En ese momento, pues, utiliza la justificación de que le rebajaron el sueldo para poder tener la venta, a través de la venta de los activos que tiene, el pago de sus deudas. En definitiva, es un poco el juego de esa naturaleza. La venta de los activos de este momento tiene que ser de manera diferente de lo que pasó con el Hotel Quito, por ejemplo. Y ya se lo vendió además, ¿no? Claro, se lo vendió, pero porque por efectos de que siendo una sociedad anónima estaba sujeta a la ley de la bolsa de valores, de mercado de valores. Así es. Bajo esa condición tenían que hacer esa venta. Pero hablemos de las demás que se quiere vender. Las empresas públicas no tienen acciones, no emiten acciones, no están sujetas a esta ley. Entonces, lo que se pide en definitiva es que cualquier cosa que vayan a vender sea transparente, que no haya el secretismo que hubo en el caso de la venta del Hotel Quito, porque ustedes no saben quién es el que compró el Hotel Quito. ¿Usted sabe? No, nadie sabe. Yo tengo alguna información, pero realmente no es... No es público, no es hecho público. No es público. Lo que debemos obligar en venta de activos, como por ejemplo la parte de las hidroeléctricas. En el caso de la hidroeléctrica Sopladora se habla de $800 millones de inversión actual. Se habla de una tarifa que, según el gobierno, una vez que entren todas las hidroeléctricas, iba a disminuir la tarifa por kilovatio que usted consume. Pues a pesar de eso no ha bajado y no le va a bajar. Entonces hay que hacer un cálculo del retorno de la inversión. Realmente es una buena inversión el mantener una hidroeléctrica de esa naturaleza. ¿Quién quiere comprar? ¿Quién quiere pagar adicionalmente? ¿O no será también que a través, por ejemplo, de la venta de una parte de acciones de la CNT, quieren regresar capitales que salieron del país de manera un poco oscura o que no la conocemos a los paraísos fiscales? Ojo. Entonces, ojo, les digo, tenemos que verificar que aquellas ventas que se hagan sean transparentes primero. Segundo, que no sean compañías hechas en paraísos fiscales. Y tercero, que realmente los precios de la valoración tengan un sustento que fundamente, especialmente el ingreso que requiere el Estado. En definitiva, hay mucho por hacer. ¿Y no le preocupa a usted el destino de esos recursos, de lo que se genere con la venta de estos activos, que se siga gastando? Lo que acaba de decir el economista, es cubrir el hueco fiscal. ¿Usted está convencido de eso? El terremoto es nada más que una justificación para efectos de dejar una buena imagen. Si el gobierno se va ya el próximo año, ya son pocos meses, ¿qué es lo que tiene que hacer? El último año no puede salir como va a salir, pues. Ellos creyeron que este paraíso, en donde el precio del petróleo estaba sobre los $100, iba a ser permanente. Como no fue permanente, pues no pueden mostrar aquella imagen del milagro ecuatoriano que lo dijeron a nivel del mundo, realmente que crecía por efectos de que había una buena gestión económica, cuando realmente lo que era una gran cantidad de recursos que ingresaban al país. Yo creo que realmente lo que están pretendiendo hoy día es dejar una buena imagen. Y ese dejar una buena imagen se hace exclusivamente a través del gasto público.
Y el gasto público necesita de varios recursos que le permitan darle vitalidad a ese aparato productivo. Consiguiendo fondos de donde sea, incluso la venta de Así activos. es. Economista Carrera, el gobierno termina prácticamente su periodo de 10 años, 10 largos años, convirtiéndose ya en un gobierno privatizador. Con las últimas supuestas decisiones, sí, ¿no? Y la lección es que en economía no hay almuerzo gratis, ¿no? Se manejan bien las economías, hay buenos resultados. No se manejan bien las economías, hay malos resultados. Las sociedades no progresan si no hay inversión, si no hay creación de riqueza. Ninguna sociedad progresa con estados, con gastos públicos que consumen la mitad de lo que produce la sociedad. No puede el progreso de una nación depender del Estado, de lo que haga el Estado esencialmente, girar todo a través del Estado, ¿no? Entonces, al final la lección es que hay cosas que los países deben hacer al margen de las ideologías. Lo que me preocupa es el futuro gobierno, el que va a venir claro, el próximo año. ¿Qué le va a quedar? Los huesos. El costo de oportunidad es lo más grande. La confianza. La confianza. Porque la confianza. Si se hubiese utilizado el boom para tener una economía sólida, confiable, que traiga inversiones, ¿no? Este Ecuador sería diferente. Pero como se ha despilfarrado este boom, tenemos, para estabilizar la economía, para solo estabilizarla necesitaremos ¿cuánto? 2, 3 años. Luego, para levantar la economía con vuelco de confianza en el manejo económico serán 5 o 6 años. Es decir, tenemos 10 años Una más. década perdida. Exactamente. Y es una década, prácticamente 2 décadas perdidas, porque desperdiciamos el boom, malgastándolo, y necesitamos otra década para recuperarnos. Y los países no progresan si no tienen políticas continuadas de crecimiento durante décadas. Es como las personas. Cuando una persona que entra a trabajar a los 20, 25 años, ¿cierto? Al término de trabajar 30, 40 años, llega a tener su vivienda, su vehículo, sus ahorros, un cierto nivel de bienestar, pero continuamente tratando de ganar más, de ahorrar, de invertir, de gastar bien. En los países es igual. Si los países tienen una línea de conducta, de generación de riqueza, que se mantiene durante décadas, vea usted China. China está como está, pero son décadas de crecimiento del 10%, ahora está creciendo algo más del 6%, continuado. Lo mismo Chile, lo mismo los países asiáticos, incluso Perú, ahora que está creciendo. Es decir, si no hay eso, los países no progresan. Entonces, el gran costo de la oportunidad de haber perdido este boom para no encarrilarlo al país hacia la senda del progreso, eso es inconmensurable. Y además, lo que está pasando ahora es que se han acumulado un conjunto de cosas que hacen más difícil el manejo futuro. Vea usted, préstamos de China, a cortísimo plazo y caro. El último préstamo en enero, 970 millones de dólares, 6,2% de interés, 100 años de gracia y pago de amortización e intereses cada trimestre. Yo he hecho cálculos con China, solo con China. El pago de las amortizaciones en este año de los préstamos chinos, solo las amortizaciones, es casi 1.000 millones de dólares. Y el pago de intereses de los préstamos chinos es casi 500 millones de dólares. Es decir, solo en los pagos del servicio a la deuda de China, solo de China en un año, 1.500 millones de dólares. Sin tocar el capital todavía. Y entonces China le dice, te presto dinero, ¿no es cierto? Pero para pagar los mismos préstamos de ellos. Y además, con la garantía del petróleo, no la garantía, sino prácticamente la ignoración del petróleo. Porque ¿cómo funciona esto? Si usted es un banco chino y el economista Rodríguez es la empresa petrolera china y yo le vendo como Ecuador, le vendo el petróleo a China, abren una cuenta para depositar en Panamá, en Panamá la plata de la venta del petróleo. Entonces lo que dice el banco chino es, la parte que me corresponde para pagar los préstamos chinos, yo le paso al banco chino. Y la diferencia le doy a Ecuador. Es decir, no hay mayor garantía para los préstamos chinos que el petróleo. Y a eso agrega costos altos de los intereses, plazos cortos, luego para las obras chinas
trabajadores chinos, bienes y servicios chinos. Condicionamientos también. Entonces, imagínense, el tema de la deuda, por ejemplo, en el Ecuador, más allá de que supere el 40% del PIB, todo eso, es el perfil de vencimientos y el costo del servicio. ¿Sabe cuánto vamos a pagar en este año de intereses de la deuda? Casi 2.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto van a ser los ingresos tributarios en este año? 13.000 millones de dólares. Dividimos 2.000 para 13.000 millones. Más del 15% de los ingresos tributarios se pagan en intereses de la deuda pública. Y a eso agregue las amortizaciones, que son casi 4.000 millones de dólares. Entonces es el perfil del endeudamiento público, el oneroso, ¿no? El oneroso. Que no conviene. Que no conviene. Vea el caso de Japón, por ejemplo. Tiene una deuda PIB de más de 200% del PIB. Pero el perfil del endeudamiento es de largo plazo y el costo del servicio no supera el 2%. Pero debe 273% de su PIB. Claro. Así es. Y tenemos además un acreedor, un cobrador, que es China, que es implacable, ¿entiendes? O sea, no le podremos decir el próximo año, decir, ¿sabe qué? La deuda con ustedes es ilegítima. No les vamos a pagar. No. Imagínense que tienen garantizado la compra del petróleo y con la parte de eso se cobran las deudas. O sea, no hay por dónde zafarse de la obligación. Economista Rodríguez, ya para ir concluyendo, el próximo gobierno, ¿qué le depara? ¿Qué le depara? ¿Cómo va a gobernar? ¿Con qué recursos? ¿Con qué posibilidades económicas? Veo que la única salida que le queda son los ajustes, y ajustes que van a ser realmente fuertes, que nos van a hacer pagar los platos rotos de la fiesta organizada por este gobierno, a todos nosotros. Sí, yo les digo, vean el ejemplo de lo que le pasa a la Argentina. Lo que le pasa a la Argentina nos va a pasar a nosotros después de un año. Nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Porque, y nos lo digan los candidatos en campaña o no. Así es, y sea cualquier candidato, le va a tocar obligatoriamente hacer cierto tipo de ajustes. Pero lo más grave de todo esto es que aquel espejismo que vivió el ecuatoriano en los años anteriores va a verse roto en esa fecha. Porque hay que aceptar que durante estos 10 años del gobierno de Correa, con esa cantidad de ingresos, el Ecuador es otro, el Ecuador es distinto. Yo le digo, el sur de Quito, por ejemplo, usted veía un carro por cada una de las manzanas. Hoy ve en cada casa por lo menos un vehículo. Hay un crecimiento inmenso de lo que es clase media. Clase media que hoy día tiene unos ingresos, pero el día de mañana va a regresar a lo que era con anticipación. En definitiva, los niveles de pobreza, los niveles de empleo, vamos a regresar 10 años atrás. Y eso es absolutamente grave, porque la gente se acostumbró a un nivel de gasto, a un nivel de vida. Vio, en definitiva, la posibilidad de tener lo que usted tiene ahí al frente. Una ciudad que ha crecido, pues con un boom impresionante. Más del 15% del PIB creció el sector de la construcción a través justamente de ese vuelco de la inversión pública. Lastimosamente no hubo la inversión privada. Desperdiciamos 10 años y solamente le regresamos a ver al Estado. Nos olvidamos del sector privado. El sector privado era fundamental porque es el que da permanencia en el curso del tiempo en la creación de puestos de trabajo y en la creación de riqueza. Ese es el error gravísimo. Entonces, tendremos un gobierno que realmente va a tener que tomar algunas de las medidas más duras en contra de los que menos tienen, lastimosamente. Y lógicamente el reto del nuevo gobierno es la confianza. Vea, con el solo hecho de que tengamos un presidente que dé confianza al inversionista nacional y extranjero, tendremos ya un paso que es bastante grande. Yo creo que confío en ese sentido, que la gente pobre no se deje engatusar por aquellas palabras que le repiten todos los días, ya frases de cliché, ¿no? Que oímos y que ya nos hemos acostumbrado durante años en la repetición, no solamente de los sábados, sino en todas las alocuciones que hacen funcionarios de gobierno. Se han aprendido la lección de un cuento chino que se ha vendido a 15 millones de ecuatorianos que básicamente no entienden lo que les puede venir en el futuro cercano. Les agradezco a los dos, a Jaime Carrera y al economista Jorge Rodríguez, por su presencia en este programa. Hemos terminado ya el tiempo y solo para cerrar, un poco recapitulando todo lo que se ha dicho aquí, es el momento un poco de levantarnos del sueño en el que estuvimos, todo un país durmiendo plácidamente gracias al inmenso gasto que se daba en grandes cantidades. Tal vez si solo 30 segundos para remarcar algo que me parece importante. Si el Ecuador de hoy, a propósito de esta crisis, no cambia en su visión del progreso
y no cambien su concepción de lo que tiene que ser el progreso del país, vamos a tener lo siguiente, como decía el economista Rodríguez, van a haber ajustes, como lo está haciendo Argentina, pero la gente acostumbrada al populismo y a un bienestar para el que no trabajó, ¿sí? Se cansa de los ajustes, ¿no? Y si no hay un cambio cultural y político, incluso de la visión del país, luego del ajuste, seguramente la gente va a añorar nuevamente a los populistas, ¿no? Pero la corrupción entonces, les acabará a los populistas. Entonces eso es lo que hay que hacer, que se acaben los populismos. Este es el momento descubriendo lo que están haciendo ustedes. Porque si no usted va a tener el síndrome del gran ausente, pues, ¿no? Por supuesto. Antes era mejor y que vengan, no importa lo que hizo. Entonces, si hoy no acabamos con los populismos y cambiamos la concepción de desarrollo del país, vamos a tener pesares por muchos años, ¿no? Suscribo totalmente aquello de matar los populismos. O sea, nos va a costar y nos va a costar bastante salir de esta crisis, que no solo es provocada por el terremoto, eso creo que todos estamos conscientes, agravada sí, obviamente por la circunstancia natural, pero viene un nuevo gobierno que las va a tener duras y nosotros vamos a tener que tener bastante paciencia y aguante, creo. Gracias a ustedes por su atención. Nos veremos en un nuevo programa más adelante. Gracias.